hemos ya dado lectura desde el versículo 15 hasta el 25, que prácticamente ya es la final de esta carta a los hebreos. Va a decir lo siguiente en el versículo 15, y aquí es donde comenzamos el día de hoy. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Si bien Cristo es nuestro sacrificio por el pecado, nuestro sacrificio de gratitud, de paz, pero el creyente sí tiene sacrificios que hacer. No son de animales, pero son sacrificios de alabanza, dice. Es decir, fruto de labios. Cuando cantamos, es nuestra ofrenda para Dios. Cuando usted alaba a Dios, sea alabando, cantando. En una oración alabamos a Dios. Cuando compartimos la palabra, alabamos a Dios. Nuestros labios, con nuestros labios rendimos ofrenda y sacrificios para nuestro Dios. Todo nuestro ser. Esto nos hace recordar Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Y cómo nos presentamos? Bueno, venimos al culto. Sí, es nuestro sacrificio. ¿Será nuestro cuerpo nada más? No. Expresamos a través de nuestros labios nuestra adoración, nuestra alabanza al Señor. Y no solamente en el culto, sino un sacrificio santo, agradable, es todos los días de nuestra vida. Pero no solamente eso, es el sacrificio del creyente, sino también nuestro testimonio, nuestras buenas obras. Y eso lo dice el versículo 16. Y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, fruto de alabanza, lo que hablan nuestros labios, es una ofrenda, un sacrificio para Dios. Pero no solamente de labios alabamos, sino eso que venimos a cantar aquí a la iglesia, que venimos a compartir a través de la oración, alabamos al Señor. Eso tiene que ir acompañado de hacer el bien, buenas obras y de ayuda mutua. Nuestro testimonio, nuestro trato con las personas, en nuestro trabajo, nuestro estudio, donde vamos. Por eso dice Romanos 12 que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Esas son las ofrendas que agradan a nuestro Dios. Luego ya en el versículo 17 nos va a hablar acerca de la sujeción a la autoridad. Y en este caso va a hablar de la autoridad eclesiástica. Dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedeced, la obediencia, la sujeción, tiene que ver con reconocer autoridad. Reconocemos autoridad en nuestros pastores, nuestros líderes de la iglesia. Romanos también nos dice que toda autoridad es puesta por Dios. Las que hay por Él han sido establecidas. Bueno, en Romanos lo dice específicamente para las autoridades terrenales porque está tratando ese tema. Pero ¿será que solamente la autoridad civil viene de Dios? No, mucho más la autoridad eclesiástica dentro de una congregación o iglesia. Toda autoridad viene de Dios. Por eso es que hay que obedecer y hay que sujetarnos a ello. Entonces hay líderes, hay pastores, hay ancianos. Si es una congregación pequeña, hay un obrero que está al frente. Hay que sujetarse a ellos. Quien está al frente, quien está ejerciendo liderazgo en un lugar, merece sujeción, es decir, consideración a su investidura, actitud y obediencia. Ya tiene que ver con nuestra conducta. Dios exige de nosotros a la autoridad sujeción, es decir, una actitud, y conducta, obediencia. Dios demanda sujeción y obediencia. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces, la sujeción, de manera ideal, ya lo que es la obediencia a Dios dentro de la iglesia, Dios pide sujeción con obediencia. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Hay una gran responsabilidad de los que dirigen una obra. Ellos velan, cuidan por vuestras almas. Bendito sea el Señor.
Hay una gran responsabilidad en los que estamos al frente de una obra. Cuidar a la iglesia, velar por su bienestar tanto espiritual, hermano. Por eso es que estamos dando la palabra, esforzándonos cada día, orando por la iglesia, por su bienestar emocional, ¿no? También tenemos que velar por eso. Tratar a cada uno conforme la palabra de Dios manda. A los ancianos como a padres, dice, como a madres, ¿no? A los jóvenes como a hermanos, a hermanas. Según cada uno tiene su carácter. Yo como pastor, el pastor tiene que tratar conforme es el carácter de cada miembro. Gloria al Señor. Tiene que tener mucho dominio propio. Si pasó un mal momento, tiene que venir a la iglesia, tiene que sujetar su ánimo, su carácter y atender a todos por igual. Amén. No puede ser alguien pues que se deja llevar por su carácter, no, de ninguna manera. Tiene que ser una persona paciente con los ignorantes, dice, como habla Hebreos, hemos visto, ¿no? Aquel sacerdote tenía que ser paciente con los descarriados, con los ignorantes. Ese sumo sacerdote nos convenía. Entonces tiene que ser de esa manera, dicen. Hay una gran responsabilidad, aun cuando nos exalten nuestros ánimos. A veces puede ser, llega un momento en que el pastor, el líder, pues la congregación se vuelve rebelde y le exalta sus ánimos. No puede explotar, no puede estallar. Lo que le pasó a Moisés, ¿se acuerdan? En las aguas. El pueblo lo acusaba: por tu culpa nos vamos a morir de sed, vamos a morirnos en el desierto. Tú te estás haciendo el por quién te ha puesto. Dudaban de su autoridad, dudaban de su lugar, de su ministerio, de todo. Lo acusaban a Moisés. Así es que él agarró y golpeó la roca con cólera, dejó ir su enojo Moisés. ¿Y qué dijo el Señor? Por cuanto no me santificaste, tu sanción será no entrar a la tierra prometida. Entonces hay una gran responsabilidad nosotros como líderes y todo aquel que ejerce un liderazgo de santificar al Señor. Santificamos a Dios con nuestro trato, sujetando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque reflejamos. Eso en cuanto a los líderes. Y cada uno que ejerce un liderazgo en el hogar, el papá, la mamá, con nuestros hijos. Es lo mismo, la autoridad va a ir siempre, hermano. Y como pastores a nivel eclesiástico, nosotros estamos representando a Dios, honrando la santidad de Dios. Cuando se nos va el carácter, no podemos dominarlo, no estamos santificando a Dios como Moisés lo hizo. En el hogar, cuando se nos va con los hijos, no estamos santificando a Dios. Por eso dice, hay gran responsabilidad. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Un día daremos cuenta al Señor. Todo el que tiene autoridad. ¿Y quién tiene autoridad? Todos. El papá, la mamá, el hermano mayor. Todos tenemos algún tipo de autoridad. Siempre va a haber alguien sobre nosotros en autoridad y alguien después de nosotros bajo autoridad. Tenemos que tener presente esto. Son principios que sirven para todo tipo de creyente. Muy bien, para que lo hagan con alegría. Como personas bajo autoridad, tenemos que, en lo posible, facilitar el desempeño, la función de nuestras autoridades. No ser obstáculo. Dice aquí, para que lo hagan con alegría y no quejándose, ¿no? A veces hay lugares en los cuales la iglesia es muy ingrata con sus pastores, ¿no? A veces hay pastores que se quejan, ¿no? El pastor deja de trabajar, está las justas en su casa para dar todo por la iglesia y la iglesia no reconoce su trabajo pastoral. A veces el pastor tiene que pasar hambre, tiene que pasar su familia desatendida por cuidar a la iglesia. Y la iglesia le exige como si fuese un pastor a tiempo completo a veces. A veces hay casos así, hermano, que pastores descuidan sus hijos, descuidan su familia. Sus hijos a veces le reclaman a veces al pastor, ¿no? Porque paramos a veces en la iglesia más y descuidamos nuestra casa también. Entonces, eso, la iglesia tiene que velar también por sus líderes, sus pastores. Tiene que velar para que lo hagan con alegría. Para nosotros los líderes, pues, Dios nos ayude a trabajar con alegría. Aún en el tiempo de ingratitud que pueda pasar tal vez algún líder, debemos servir al Señor con alegría, no quejándonos. El deber del líder es no quejarnos y ponerlo en las manos de Dios todo. El deber de la iglesia es facilitar el ministerio de su líder, de su pastor. Para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. No conviene a nadie. Ni a los pastores nos conviene estarnos quejando por la iglesia. Moisés, una vez estalló Moisés, ¿no? Pero de ahí, por más que la iglesia lo señalaba, la congregación de Israel, cuando pecaron y Dios desechó a Israel, ¿qué dijo Moisés? Señor, no mates este pueblo, ¿verdad?
A pesar que lo habían señalado, le habían dicho de todo a Moisés, Dios dice, este pueblo voy a raerlo de la faz de la tierra. ¿Qué hace Moisés? Intercede por él. Pero llegó un momento que colmaron también su paciencia del pobre Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, dice. Y estalló y golpeó la roca. ¿Quieren agua? Ahí tienen agua. Entonces hay doble responsabilidad acá. No exhorta esa doble responsabilidad de la iglesia, de la congregación y también de los pastores. Versículo 18. Ahora va a hablar acerca de la necesidad que tiene el líder, que tenemos, porque somos seres humanos, nos sentimos a veces vulnerables también a la tentación, al quejarnos, al aburrirnos tal vez, ¿no? Por eso dice lo siguiente, el versículo 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, mas os ruego que lo hagáis así, para que os sea restituido pronto. Oren por nosotros, dice el apóstol, orad por nosotros. Confiamos que tenemos buena conciencia, confiamos de que al menos estamos tranquilos, que no le hemos hecho daño a nadie, que no hemos defraudado a nadie. Pero de todas maneras, oren por nosotros, por nuestra buena conciencia y porque nos conduzcamos bien, que no explotemos un buen día como Moisés, que no sea nuestra carne un día, no nos conduzcamos bien, que nuestro testimonio no decaiga. Y eso dice, ¿no? Aunque confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo, mas os ruego que así hagáis, pidas por nosotros, pidan por sus líderes. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido pronto, ¿no? El apóstol que escribe esta carta parece que constantemente estaba viajando y así eran los cristianos, los líderes de la primera iglesia. Los apóstoles sobre todo, salían de un lado, estaban en un lado a otro, viajando, ausentándose constantemente de las iglesias. Así es que oren por mí, tanto peligro que hay, no vaya a ser que me pase algo, ¿no? Así es que oren que sea restituido pronto, por la permanencia en la iglesia, ¿no? Que los pastores, que Dios provea siempre líderes, pastores, maestros de su palabra. Gloria al Señor. Luego ya el versículo 20 habla de la bendición y saludos finales. Dice así el versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el Dios de paz, y aquí mencionan, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. En el saludo pone los puntos doctrinales básicos, ¿no? Usa aún la doctrina para el saludo final. El Dios de paz, el Padre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que le resucitó de los muertos, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Dice que Dios sea quien nos haga aptos en toda buena obra. Quiere decir, ¿no?, que Dios mismo va a estar actuando en nosotros. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Amén. Todo lo que hacemos de voluntad, de nuestra voluntad, lo hacemos en la voluntad del Señor. Esto es identificarnos con Dios mismo. No quiere decir que ya Dios va a hacer todo y nosotros nos vamos a dejar ahí. No, no, no. Quiere decir que su voluntad, mi voluntad, en esa unidad que tenemos con Jesucristo y con el Padre, va a ser la voluntad de Dios. Somos uno con el Jesucristo y el Padre eran uno. Y somos llamados a ser unos con Jesucristo. Eso quiere decir unidad en pensamiento. Tenemos la mente de Cristo. Nuestra voluntad cada día va moldeándose a la voluntad de Dios. Amén. Él hace en nosotros, conforme nos vamos pareciendo a Cristo, hermano. Conforme nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de concebir, de ver el mundo, como veíamos en Mateo, ¿verdad? El lente con que vemos el mundo, los ojos con que vemos las cosas cada día son los ojos de Jesús, el lente de Jesús. Amén. Entonces Él hace en nosotros. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Cristo, los deseos de Cristo, la voluntad de Cristo, vamos a ir actuando conforme a ello. Y Él va a ser en nosotros. Usted haciendo la voluntad de Dios, Dios está obrando en su vida, en mi vida. Bendito sea el Señor.
Luego el versículo 22 hace una amonestación, una exhortación. Dice, ruego hermanos que soportéis la palabra exhortación, pues os he escrito brevemente, dice, ¿no? Son 13 capítulos, ¿verdad? Y el autor de los Hebreos dice, soporten esta pequeña exhortación, esta corta exhortación que les he hecho, porque les he escrito brevemente. Esta palabra es sopórtenla, ¿no? Sopórtenla, ¿no? Sé que para muchos tal vez es incómoda, pero sopórtenla, esta breve exhortación, ¿no? Claro, podría haber hablado más, ¿no? Podría haber escrito más, pero dice que lo ha hecho lo más breve posible, esta carta. Versículo 23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, el cual si viniere pronto iré a veros. Da una noticia, ¿no? Una noticia a la iglesia, ¿no? Así como nosotros damos los anuncios, después del culto ya al final, ¿qué hacemos? Damos los anuncios. Hermanos, por si acaso nuestra hermanita fulana y tal está en el hospital y ya salió de alta, pueden ir a visitarla, ¿no? Ya va a venir a la iglesia, ¿no? Es parte de la comunicación dentro de la iglesia. Sabed que nuestro hermano Timoteo estaba en la cárcel, ya muchos han sabido que estaba en la cárcel y ya salió, ya está libre, ¿no? Si viene a mí, les anuncio que voy a traerlo acá a la iglesia, voy a venir con él para visitarlos. Versículo 24, y saludad a todos vuestros pastores, ¿no? Saludo, mando un saludo, ¿no? ¿Se puede saludar? Claro que se puede saludar, amén. Mandamos saludos a nuestros hermanos que están en sus casas, ¿no? Les mandamos un saludo a nuestros hermanos que están allá a través del Zoom, a través del Facebook, están viendo este servicio, este culto, ¿no? Y así también, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan, ¿no? Parece que también habían unos hermanos que estaban desde Italia, también estaban en contacto y mandaban saludos. Y termina con el saludo apostólico, todos los apóstoles casi usan este saludo. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gloria al Señor. La gracia de Dios sea con todos vosotros. Así sea. Amén. Gloria al Señor. Y esa es la despedida ya, haciendo recordar a la iglesia que estamos en la verdadera gracia de Dios. Estamos en la verdadera gracia, no en la falsa gracia, en la verdadera gracia. Recuerden, ante toda la amonestación, ante todas las exhortaciones, estamos en la gracia de Dios. No estamos en condenación, estamos bajo la gracia de Dios. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Les exhorta, les da un jalón de orejas, todo, pero al final recuerden que estamos bajo la gracia de Dios. Los jalones de oreja, las exhortadas, son parte de la familia de Cristo, pero no es que estamos condenándolos, no han caído de la gracia. Los que están en Cristo están en la gracia del Señor. Sigamos adelante, levantando cabeza, levantando los ánimos a seguir este camino, esta carrera que tenemos por delante. Y así termina la carta a los hebreos, hermanos. Hemos pasado momentos muy bonitos todos estos meses, varios meses nos ha llevado a poder revisar, meditar en esta carta a los hebreos. Amén, gloria al Señor.